y de la nariz de la boca, que es la membrana bucofaríngea, no se termina de romper, no se abre, entonces vamos a tener una atresia de coágulos, ¿no? En el caso de la nariz han visto que son dos formaciones que se van uniendo poco a poco. A veces esta unión no es perfecta, entonces queda la nariz separada como si fuera una nariz bífida que vamos a ver luego. Muy bien, sigue. Bien, entonces también en esta etapa pueden no unirse otras estructuras, como por ejemplo esta del paladar y de la nariz y el afrontamiento hacia la parte media, entonces va a quedar un paladar fisurado, ¿no es cierto? Que se acompaña incluso de labio leporino o labio fisurado. Entonces afecta tanto la nariz como el velo del paladar o el paladar blando y duro, que sería la división de la nariz. Muy bien, seguimos. Entonces esto creo que estamos regresando, pero igual para que lo vean mejor. Esto inicialmente era unas invaginaciones, ¿no es cierto? Y que luego se unen y forman lo que es la nasofaringe. Pero si este espacio no lograra abrirse, entonces quedaría ahí una atresia de coágulos. ¿Sigue? Muy bien, entonces igualmente este proceso intermaxilar que cada vez se va acortando y las fosas nasales se van viniendo hacia la parte media. Muy bien. Bueno, más imágenes de lo mismo que estamos diciendo, y si esto no lograra cerrarse, por ejemplo, es lo que queda ahí, el paladar fisurado, ¿no? Sigue, por favor. ¿Nada más? Entonces, aparecen diversas malformaciones en distintas épocas en las que se va formando la nariz. Entonces, en la quinta semana, por ejemplo, se reforman los repliegues de la mucosa nasal sobre la pared septal. O sea, el septum prácticamente ya se está formando en esa etapa. El vómer es de origen inicialmente membranoso y que se va desarrollando y va tomando esa porción postero medial, que es donde está el tabique, sobre el paladar óseo. Se desarrolla también las crestas, ¿no? Que son ahí pequeñas crestas que incluso ya no se ven, del maxilar y de las caras laterales. Muy bien, sigue. Otra vez lo mismo, las malformaciones que pudiera haber, si es que no hay una adecuada unión de eso, se determinan básicamente a la séptima semana de gestación. ¿Sigue? Bien, bueno, esto es prácticamente lo mismo que al cuarto mes de vida fetal, ya los cartílagos de la nariz están prácticamente bien formados y el tabique, sobre todo la parte superior, está bien determinado. ¿Sí? Gracias. Entonces, el indíbulo etmoidal, lo que va a dar origen a lo que van a ser los senos etmoidales, se están formando entre la 11ª y 12ª semana de gestación. En la 15ª y 16ª se van formando los cornetes, o que se han ido formando, ya están bien desarrollados, por decirlo así, y empieza su osificación de estas estructuras que van a ser los cornetes en la 20 a 20ª semana de formación. Seguimos. Entonces, recapitulando un poquito, en la cuarta semana se forman las placodas olfatorias, en la quinta ya se van formando las fosas nasales y el vómer, en la sexta semana ya se forman las coanas primitivas, el esbozo de los senos etmoidales y del paladar superior y del labio superior. En la séptima semana ya se forma el paladar secundario y los conductos auditivos, el pabellón auricular, etc. En el tercer mes ya están bien formados los cartílagos nasales. Al cuarto mes está formado ya los senos etmoidales, incluso el esfenoidal, y involución del pómero nasal, vale decir de la parte posterior del vómer, en la que ya empieza a abrirse hacia la nasofaringe. En el séptimo mes las celdas etmoidales
y el esbozo del seno frontal. Muy bien, sigue. Bien, entonces, eso es cuando más o menos van apareciendo los esbozos o ya se van definiendo cómo van a ser las estructuras nasales. Entonces, el seno maxilar surge a manera de un primordio de la mucosa nasal en el tercer mes de gestación. El seno frontal tiene un crecimiento hacia arriba, igual que las celdas etmoidales, pero el crecimiento de ese esbozo del seno frontal ya lo hace post-nasal, post-nacimiento. En cambio, los senos etmoidales ya se van desarrollando bastante bien. El seno esfenoidal se origina también desde la tercera semana y lo tenemos en el nacimiento, pero todavía tipo esbozo, ¿sí? Entonces, hay senos. Entonces, como hemos dicho ya, se forman o se establecen estas deformaciones por falta de unión de algunas estructuras o por falta de apertura de algunas otras. Entonces quedan a veces cavidades quísticas, dan lugar a encefaloceles, por ejemplo, si es que no hay una buena unión en el cierre de la parte etmoidal y frontal. Y a esto predisponen algunos medicamentos, ¿no? Puede ser, se dice que los anticonvulsivantes podrían predisponer a las malformaciones congénitas de la nariz. Muy bien. Entonces, la mucosa nasal se inicia con células indiferenciadas y luego van adquiriendo el epitelio respiratorio que ya todos conocemos, ¿no? Y en la parte superior se define mejor el epitelio olfatorio en la 8ª semana de gestación. Y recuerden, en la 7ª es donde empieza a formarse, ¿no? Muy bien, entonces hay algunas enfermedades, también algunos fármacos y algunas otras patologías, sobre todo cromosómicas, que determinan la malformación de las estructuras nasosinusales. Entonces, por ejemplo, la rubiola es bien conocida, que la madre que se infecte con rubiola en etapa gestacional puede producir alteraciones tanto nasales, tanto auditivas, y la sífilis igualmente, que puede producir nariz en silla de montar o narices planas. Los fármacos, algunos producen hipoplasia de las estructuras, o sea, cuando están creciendo, detiene el crecimiento de estas estructuras, ¿no? Hay algunos ejemplos. O las alteraciones cromosómicas, en las que vamos junto con los que se llaman los síndromes congénitos, las trisomías o alteraciones del cromosoma 18, que van a ir alterando la formación, no solo de la nariz, se asocian con otras patologías, ¿no? Entonces, por ejemplo, de la nariz, la trisomía 13, nariz plana, prosencefálica, retraso mental, polidactilia, aquí en la alteración en el cromosoma 18, hipoplasia de la mitad de la cara. En este síndrome de Rubinstein-Tabi, la nariz es prominente, el tabique cartilaginoso está prácticamente muy debajo de las narinas. Muy bien, sigue. Bien, entonces ahí estamos viendo esas trisomías, sigue. Y otras más con diversos nombres que se asocian a diversas otras patologías. Por ejemplo, esta con el esmalte dental, síndrome de Meigs con contracturas, sobre todo a nivel de las articulaciones del codo, sí. Y otros ejemplos más de esas alteraciones. Y ahí van viendo algunas imágenes de estas trisomías, de estos síndromes que van alterando de diversas formas la anatomía nasal y sinusal. Otros más síndromes, miren, prácticamente tiene una nariz muy chiquitita, una nariz extremadamente ancha. Es al contrario,
y una nariz más difícil y alteraciones con los ojos, en fin. Bueno, ahí ven ejemplos de diversas alteraciones congénitas que pueden haber. ¿Sí? Bien, y que las podemos demostrar pues tomográficamente las alteraciones de las estructuras óseas y cartilaginosas de estos niños. Bien, entonces, dentro de todas estas patologías congénitas, por ejemplo, está la arritmia. ¿Qué significa A? Sí, riña, nariz. O sea, son niños que prácticamente nacen con ausencia de la nariz. A veces puede haber un pequeño orificio nada más en el medio de la cara y por supuesto también alteraciones con el aparato olfatorio, o como no tienen nariz no van a entrar las células odoríferas para que el primer par craneal pueda captarlos. Como siempre, estas generalmente se asocian a alteraciones cromosómicas. Entonces, ¿cómo vamos a ver a este niño? Hay una nada. Ah, miren, estos no tienen nariz. Entonces son las características típicas. Lo que vamos a ver esto, la ausencia de nariz, una estructura plana, por supuesto no va a haber olfacción, incluso también alteraciones en cuanto a la alimentación. Nariz bífida. Nariz, bueno, ya la conocemos. Bífida, ¿qué significa? Partida en dos, ¿no es cierto? Entonces esto es al revés, una nariz como que está partida en dos, que parecieran incluso ser doble nariz. Muchas veces asociadas a lo que decíamos hace un momento, a la fisura del paladar, del labio y por supuesto de toda la estructura nasal que separa la nariz. ¿Sigue? Entonces, bueno, esta es otra riña asociada a otras malformaciones, como ven. ¿Sigue? Miren, a veces, miren, no se forma la nariz y solo hay un pequeño orificio por el cual pueden respirar. Miren, tomográficamente, igual, todo está destruido, malformado y solo hay un pequeño orificio que comunica con la fosa nasal. Aplasia de los senos paranasales. ¿Qué significa aplasia? Que no se ha formado, ¿no es cierto? Entonces, en muchos casos también hay estas aplasias, o sea que los senos paranasales no se forman. Estas cavidades óseas no logran abrirse y no logran tener el contenido aéreo que normalmente debieran tener, ¿no? El más común de ellos es la aplasia de los senos frontales. Entonces, es hasta en un 12% que viene la ausencia de los senos frontales. Pocas veces puede haber también aplasia de los senos maxilares que se asocian a hipoplasia, pues, de las estructuras del meato medio también, ¿no? Entonces, la patología entre estas dos, la más común, es la ausencia del seno frontal. Hay mucha gente que no tiene seno frontal. Como ven aquí en las imágenes, no hay la formación del seno frontal. Bien, entonces, dentro de bueno, esto ya estamos pasando a tumores, ¿no? Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Entonces ya saben que pueden haber diversísimas patologías congénitas. Dentro de ellas, la más común, que la vamos a ver luego como un tema aparte, que sería la atresia de Coanas, que es la más común, y la aplasia del seno frontal. ¿Ya? Bien, entonces ahora